Ahí no sé si se ve, estoy presentando. Sí, te presentando. Perfecto, ¿se ve bien todo? Ujú. Bueno, como siempre, cuando tienen alguna pregunta, me dicen, y aquellos que no tengan micrófono, por favor, alguien que me diga, digamos, lo que escriben en el chat. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias. Hoy lo que vamos a comenzar es con el tema de derivadas y acá entramos de pleno con el tema, digamos, de cálculo diferencial y es un tema sumamente potente, digamos, que se va a ver, digamos, de acá en adelante, digamos. Ya en realidad el cálculo diferencial lo comenzamos con los cálculos de límite y las definiciones de límite que hemos dado, digamos, si hay algo que, digamos, lo cual subyace, digamos, a toda la idea, digamos, del cálculo diferencial integral, justamente las derivadas y las integrales. En este caso, vamos a comenzar con la noción de derivada. Eh, bien. Eh, en esta clase lo que vamos a mirar es derivada de una función en un punto, derivadas laterales, derivada y continuidad, qué relación existe, ¿sí? Cuando una función derivable, qué pasa con la continuidad, y si una función continua, qué pasa con la derivabilidad. Eh, una generalización del concepto de derivada de función en un punto, y pasamos a estudiar directamente a la función derivada, digamos, como operador. Vamos a mirar un poquito de historia. Yo creo que esto siempre es interesante, por lo menos mirar algunas cositas, ¿no? No hice gran cosa, pero digamos, hay mucha tela para cortar acá, digamos, en el concepto, digamos, de la aparición del concepto de derivada, pero es un problema realmente bastante antiguo y podemos remontarnos, digamos, a la época clásica, ¿sí? Estamos pensando en el siglo III a.C., es decir, hace bastante tiempo, y comienzan, digamos, con problemas que tenían en ese momento, uno de los problemas fundamentales, o dos de los problemas fundamentales que aparecían, digamos, era justamente el problema de la tangente y después posteriori el problema de máximos y mínimos de una función. En realidad, digamos, la formalización y la concretización, digamos, de los conceptos, como el concepto de derivada, digamos, va a aparecer recién, digamos, allá en la segunda mitad del 1600, con Isaac Newton y Leibniz, que son, digamos, eh, prácticamente contemporáneamente, digamos, dieron el concepto justamente de derivada. Newton la llamaba fluxión y Leibniz, debemos a Leibniz toda la notación, digamos, con la notación de diferencial. Eh, bien. Mientras que en Newton, digamos, hay una idea más eh, en cuanto a lo que nosotros entendemos física, porque de hecho que Newton trata de formalizar el concepto justamente de fluxión para interpretar justamente dos derivadas que él tenía en mente. Una era la velocidad y la otra la aceleración, digamos, de un cuerpo. Leibniz lo hace más desde un punto de vista algebraico, y esta tradición leibniziana, digamos, va a aparecer, digamos, después a lo largo, digamos, de la historia, y va a permanecer, digamos, en dos ramas, digamos, por un lado, digamos, más la analítica dinámica, digamos, y la otra más de tipo algebraica. Entonces, como les decía, hay dos conceptos importantes o dos problemas importantes que dieron origen al concepto de derivada. Uno es el problema de la tangente a una curva,
¿sí? Problema tratado, digamos, por Arquímedes, estamos hablando, Arquímedes creo que 200 antes de Cristo aproximadamente, el siracusano, digamos, se ha descubierto recientemente el famoso Códice C, donde aparece justamente el tratado del problema de la tangente y otros problemas muy importantes, digamos, que dan en sí, digamos, origen al concepto de derivada. Concepto de la tangente lo vamos a tratar justamente acá, dentro, digamos, de nuestro curso de cálculo 1. Y otro de los problemas, ya un poco más hacia nuestra época, tratado por Fermat, es el problema de máximos y mínimos, ¿sí? Bien, son los dos problemas, digamos, cruciales para dar origen, digamos, a el concepto de derivada. Bueno, actualmente, digamos, le atribuye, digamos, la conceptualización o el concepto de derivada tanto a Newton como a Leibniz. Hay toda una discusión histórica, ustedes lo pueden ver, creo que debe haber hasta tesis escritas sobre este problema, digamos, de la aparición, digamos, del concepto de derivada en Newton y otro en Leibniz, y quién lo hizo antes, quién lo hizo después, pero lo cierto es que los dos han contribuido y con distintos enfoques, digamos, a este concepto central dentro del análisis matemático. Bien. Hasta ahora más o menos se entiende, digamos, a dónde apunta el problema de la derivada, pregunto. Sí. Bien. Como verán, son problemas antiguos, pero porque sean antiguos en el tiempo, no son actuales, o sea, no dejan de ser actuales, digamos, ¿no? Son fuertemente utilizados, ¿no? Pero quiero remontar con esto, digamos, esa línea histórica, digamos, de un concepto que es central, digamos, dentro del análisis y dentro de la matemática en general. Bien, eso en cuanto a la parte de un poquito de historia, digamos, en cuanto al concepto de derivada. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Bueno, vamos a ver como objetivo principal es definir justamente la derivada de una función en un punto. También, digamos, como tenemos, digamos, una herramienta importante para mirar ciertas variaciones, ¿sí? Primero vamos a definir una variación relativa de una función y a partir de la variación relativa, a través del concepto de límite que ya hemos estudiado en clases anteriores, vamos a mirar la noción de variación instantánea de una función en las inmediaciones de un punto, ¿sí? O en un punto directamente. Bien, a partir del concepto de derivada en un punto, vamos a definir lo que entendemos por función derivada, y también vamos a estudiar lo que se denominan las derivadas laterales. Las derivadas laterales son fundamentales, sobre todo cuando uno trabaja con funciones que tienen ciertas delicadezas, digamos, como por ejemplo las famosas funciones definidas por ramas o funciones partidas, que ya hemos visto que hasta ahora hemos podido ver si una función dada por ramas, en los puntos donde hace empalme la función, es continua o no es continua. Bueno, ahora lo que vamos a querer estudiar es justamente si una función que está definida por rama es suave, es decir, si es derivable o no en el punto en cuestión. Eso nos va a llevar directo, digamos, a una noción que es sumamente importante, que tiene que ver justamente con la noción de empalme suave, ¿sí? Empalme suave entre dos curvas o entre dos ramas de una función. Esto, aunque ahora va a parecer un poco artificial, ¿sí? Sin embargo, digamos, en la práctica es un concepto central esto. Uno no siempre obtiene funciones bonitas y enteras en la práctica, estoy diciendo, ¿no? Cuando uno modeliza ciertos fenómenos físicos, y de otra índole, aparecen problemas, digamos, que son
tienen que ver justamente con esta noción de diferenciabilidad trozos, ¿no? Porque en definitiva justamente lo que encierra esto es esa idea de diferenciabilidad por trozos. Cuando digo diferenciabilidad estoy pensando en la derivación, digamos, de una función, en este contexto va a ser una función partida. Bien. Entonces, esto es más o menos lo que nos proponemos como objetivo para esta clase, o sea, son varios objetivos, así que vamos a comenzar con el primero y tiene que ver con la definición de derivada en un punto. Bueno, para eso vamos a tomar una función f que esté definida en un intervalo i, ahí lo vamos a suponer abierto y vamos a tomar un cierto punto a que está dentro del intervalo i. Entonces, y en la cual la función esté definida. Bien. Vamos a llamar la variación de la variable independiente, ¿sí? Lo vamos a denotar con delta, esta letra es la delta mayúscula, ¿sí? Distinta de la delta minúscula que venimos trabajando justamente para el caso, digamos, del límite, ¿no? Entonces esta es la delta mayúscula que se utiliza bastante, a delta x lo vamos a designar como x menos a. Esto significa, ¿sí?, que desde el punto A, donde está definida la f, me muevo un poco, ¿sí? Más precisamente me muevo una distancia delta x, ¿sí? Hacia derecha o hacia izquierda. Digo, hacia derecha o hacia izquierda porque esta diferencia puede ser positiva si el x es mayor que a, o negativa si el x es menor que a. ¿Hasta ahí todos entienden esta idea, digamos, de variación? Pregunto. ¿Se entendió el concepto? ¿Cómo? ¿Podría repetir esa última definición, profe? Sí, la variación de la variable independiente, es decir, de la x, vos agarrás y te parás, digamos, en la recta real, ubicás el número a, que pertenece a un cierto intervalo donde está definida la función, y te moves hacia la derecha, digamos, una cantidad delta x. Esa cantidad delta x no es más que la diferencia entre el x y el a, ¿sí? Entonces, x menos a representa justamente el delta x. Si me muevo hacia la derecha del a, el delta va a ser positivo, porque justamente el x va a ser mayor que a. Y si me muevo, digamos, hacia la izquierda del a, entonces la diferencia, como el x va a ser más chiquito que el a, entonces la diferencia va a ser negativa. ¿Quedó claro eso? Pregunto, para todos, ¿eh? Sí, claro. Perfecto. Bien. Así como definimos la variación de la variable independiente, también podemos pensar en la variación, y cuando digo variación, acá me estoy refiriendo a la variación, digamos, absoluta, digamos. No en valor absoluto, sino, digamos, que puede ser una diferencia, que puede ser positiva o negativa, pero digo, estoy mirando una variación o una amplitud, ¿sí?, respecto, digamos, de un punto fijo. En este caso, el punto fijo va a ser f de a, es decir, dado el punto a, calculo f de a, y está bien que lo calcule, lo puedo calcular porque la f se encuentra definido en ese punto. Y ahora tomo el punto x, que está próximo al punto a, calculo el f de x, también lo puedo calcular, ¿sí? Entonces hago la diferencia entre estos dos. Y eso me da simplemente una variación, ¿sí?, en torno a f de a. ¿Se entiende la idea? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahora bien, ustedes en física están acostumbrados a hablar de errores que son absolutos, ¿sí?, o errores que son relativos. No sé si lo han visto ese concepto en física. ¿Alguien me puede decir si lo han visto? No, acá no. No lo han visto, no lo han visto. Bueno, hay errores absolutos, ¿sí?, y hay errores relativos. El cociente entre dos errores, digamos, absolutos, de tipo absoluto, produce un error relativo. Por eso a esto lo llamamos variación relativa de la f respecto de, o sea, del delta f respecto justamente de la variación de la variable independiente, ¿sí? Entonces,
variación de la variable dependiente, variación de la variable independiente, el cociente entre estos dos es una variación relativa, y recordemos cómo definimos al delta f. Delta f no era otra cosa que f en x menos f en a, y el delta x era x menos a. Así que este cociente lo puedo calcular perfectamente, ¿sí? Fijado el punto x, puedo calcularlo perfectamente, y a este cociente lo vamos a denominar cociente incremental, en, digamos, la terminología justamente de, o dentro del contexto de lo que vamos a ver en este cálculo diferencial. ¿Se entendió esto? Pregunto. Sí, profe. Es una definición. Ahora bien, este cociente tiene una interpretación geométrica bastante precisa, ¿sí? Que ahora ya lo vamos a determinar. Entonces, antes de ir a la interpretación geométrica, quisiera ver lo siguiente, observar. Si en esta expresión se toma el x, o sea, el límite para x tendiendo al número a, ¿sí? ¿Va a haber algún problemita? Pregunto. Cuando x es igual a... Si dice que tiende, no. Ahora no puede ser igual. X a A. Es cierto, muy bien. X no puede ser igual a A. Eso es muy correcto, ¿sí? Porque justamente estaríamos en un problema porque estaríamos dividiendo por 0. Pero sin embargo, cuando x tiende a A, ¿qué les parece? ¿Aparece algún tipo de problema ya estudiado en cuanto a la noción de límite? Pregunto. Podría aparecer un determinado. Ajá, puede aparecer un indeterminado, correcto. ¿Sí? Acá, digamos, vamos a hacer una pequeña licencia, digamos, y esa licencia tiene que ver con que vamos a suponer que la f es continua. Si la f fuera continua, ¿sí? Entonces este límite efectivamente presenta un indeterminado, ¿sí? Porque cuando el x tiende a A, está claro que esto tiende a f de A, esto tiende a A, y por lo tanto me aparecería un indeterminado de tipo 0 sobre 0, ¿no es cierto? Pregunto. Sí, sí. Bien. Ahora bien, un indeterminado no significa que el límite no exista, y eso ya lo hemos visto en varios ejemplos. Ese indeterminado puede llegar, ese límite, digamos, que está indeterminado, ¿sí? Mediante, digamos, distintos, ¿cómo se diría?, manipulaciones algebraicas, podemos llegar a calcularlo, ¿sí? En el contexto, digamos, de nuestra terminología o nuestra jerga dentro del cálculo 1, sería salvar la indeterminación 0 sobre 0. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Pregunto. Sí, sí. Bien. Entonces, justamente cuando el x tiende a A, nos queda un indeterminado tipo sobre 0. Justamente acá lo puse entre paréntesis porque podría pasar que la función no sea continua, bueno, y no tiene por qué tender a el mismo f de A. Eso podría pasar. Entonces, por eso puse, aquí estamos suponiendo que la función f es continua en el punto A, para que aparezca este indeterminado. Es una cuestión sutil, pero más adelante, digamos, cuando ya nos acostumbremos y habituemos a ver este tipo de cosas, van a ver que es importante esta sutileza que estoy poniendo ahí. Dice, esto nos indica que dicho límite puede existir o no. Es cierto, porque si es 0 sobre 0, puede existir o no ese límite. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Pregunto. Perfecto. Entonces, en el caso de que exista, lo vamos a llamar la derivada de la función f en el punto x igual a a, y lo vamos a denotar por f' en a. f' en a va a ser, en definitiva, ¿sí?, un numerito, ¿sí?, un numerito real, y ese numerito real va a ser el límite para x tendiendo a A de este cociente incremental, ¿sí? Recordemos que a esto lo llamábamos cociente incremental. ¿De acuerdo hasta ahí? Pregunto. ¿Podrías repetir, profe, lo de la f'? Sí, f' simplemente es una notación. F' en A
¿sí? F' en A denota la derivada de la función f en el punto x igual a. ¿Qué es este numerito f' de A? Es de existir este límite, o sea, el límite para x tendiendo a A de este cociente incremental, dijimos que daba en general un indeterminado de tipo 0 sobre 0, pero 0 sobre 0 puede ser que el límite exista o que no exista. Si existe ese límite y es finito, ¿sí? Es decir, da un numerito real, lo vamos a llamar la derivada de la función f en el punto x igual a, y lo vamos a denotar de esta manera. Esto es simplemente una anotación, chicos, ¿sí? O sea, acá no hay ningún tipo de ¿cómo se dice? No hay nada extraño, ¿sí? Simplemente es una anotación, se llama f' en A, ¿sí? Así. En vez de llamarla f, la vamos a llamar f'. Y la vamos a llamar la derivada de la función de f en el punto x igual a. ¿Ahora se entendió? Sí, o sea, para que me quede más claro, sería como lo que hemos venido haciendo, solamente que ahora le estaríamos asignando un nombre. Un nombre, exactamente, correcto, ¿sí? Un nombre y bastante preciso. Esta f' en A no es más que el límite de esto. En otras palabras, lo escribo, ¿sí? Definición, f' en A es el límite para x tendiendo a de f en x menos f en A sobre x menos A. Recordemos que a esto se lo llama cociente incremental, ¿sí? Y entonces este límite puede o no existir, pero en caso de existir, ¿sí? Que nos dé un numerito, a ese numerito lo vamos a designar de esta manera, f' en A. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es lo que se denomina la derivada de la función f en el punto A y se calcula de esta manera. Siempre y cuando, atención, este límite exista, ¿sí? Y sea un numerito. Bien. Hay otras notaciones para la derivada que ya después vamos a ver. De hecho, que por ejemplo Newton, ¿sí? A las derivadas de las funciones, en vez de notarla con prima, le ponía un puntito acá arriba, ¿sí? Y las denominaba fluxión, ¿sí? Esta sería la fluxión primera de la función f para Newton. Bien, entonces, hay otra manera de escribir ese límite, y está dado justamente en términos de, ¿cómo se dice?, de la variación justamente de la variable independiente, es decir, del delta x. Recordemos, ¿sí?, que delta x era x menos a, y están de acuerdo que de acá, despejando el x, nos quedaría x igual a A más delta x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pregunto. Sí, de acuerdo. Entonces, si x es a más delta x, acá podría poner a más delta x, ¿sí? Así que me quedaría f en a más delta x, porque x es a más delta x. Y x, nuevamente, es a más delta x, así que me quedaría a más delta x menos a. Quiere decir que la a con este a se va a ir, y debajo me quedaría el delta x. Ahora bien, cuando el x tiende a A, el delta x tiende a 0, porque es eso. Vamos a mirar. Cuando el x, ¿sí?, se acerca al A, observar que si x se está acercando al A, quiere decir que esta diferencia es cada vez más chiquita. Quiere decir que el delta x tiende a 0. ¿Sí? Entonces, con esas dos observaciones, uno puede reescribir la definición 1 en términos justamente del delta x. En otras palabras, ¿sí?, esto es lo que le acabo de hacer notar, que cuando el x tiende a A, entonces el delta x tiende a 0. Y eso simplemente porque el x se está acercando a A. Entonces el delta x se tiene que estar acercando a 0. Por lo tanto, otra manera de definir la derivada es f' en A, es el límite para delta x tendiendo a 0
de f en a más delta x, reemplazo el x por quién es, a más delta x. Y acá abajo, el x menos a, reemplazo el x por a más delta x, menos el a, se van los a y me queda simplemente el delta x. ¿Se entendió esta nueva reescritura de la definición de derivada? Pregunto. Sí, profe. Lo que hemos hecho es lo que se denomina un cambio de variables, ¿sí? Acá, no sé si ya han visto, digamos, en algunos límites, los cambios de variable, pero esto es bastante usual, digamos. Uno puede hacer el cambio de variable, ¿sí? En la variable de tendencia para poder determinar justamente esto, ¿no? La derivada, digamos, de una función en un punto, en este caso. Bueno, hasta ahora entonces nos queda claro esto que está acá, pregunto. Sí, profe. Bien, ahora pareciera todo muy abstracto, pero en realidad tiene una connotación geométrica bastante interesante todo esto, ¿sí? Que es justamente la connotación geométrica que la pensaron los antiguos desde siglo III y después fuertemente trabajada por Arquímedes, y después, bueno, no es que no se hizo matemática, hubo mucha matemática entre medio, pero después, digamos, como que toma su auge con Newton, sobre todo, digamos, con el problema justamente de la tangente, que es el problema de determinar la velocidad de, digamos, de una cierta trayectoria, o sea, la velocidad de un cierto móvil en realidad, ¿no? Bueno, entonces dice, esto es, para decirlo en criollo, lo que está acá, ¿sí? Definimos la derivada de una función f en un punto x igual a como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente, esta, ¿sí? La x de la variable independiente, tiende a 0. Siempre y cuando este límite exista. Atención, si no existe este límite, menos vamos a poder llamarlo de derivada, ¿sí? Así que si existe este límite del cociente incremental, entonces lo llamamos la derivada en el punto A. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como dije, vamos a darle una connotación geométrica, o una interpretación geométrica, mejor dicho, a el concepto justamente de derivada en un punto. Para eso, entonces, vamos a mirar el gráfico de la función f, que está definida sobre el intervalo I en R, ¿sí? Este gráfico, en general, es una curva, ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no es cierto? Son curvas, digamos, que en un sistema de ejes cartesiano uno puede describir perfectamente. Por ejemplo, hemos visto parábolas cúbicas, hemos visto muchas funciones de distintos gráficos, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es fijar un punto A donde la función esté definida en el intervalo I y vamos a desplazarnos, ¿sí? Una cierta cantidad delta X hacia la derecha respecto del punto A. Digo hacia la derecha por fijar un sentido, digamos, porque también me podría haber corrido hacia la izquierda delta X, ¿está claro? Uno puede hacer un incremento, se dice, o si corre hacia la izquierda, se dice decremento, ¿sí? Porque justamente es menor, digamos, o sea, es negativo el delta X, por decirlo de alguna manera. Entonces, gráficamente, ¿qué significa? Digamos, esta función la vamos a llamar C de cociente incremental. C depende del delta X, ¿sí? Y esta C que depende del delta X es el cociente incremental reescrito, digamos, ¿no? Como en la definición 2. Entonces, esto da un numerito, claramente, ¿sí? Para cada delta X que yo tome, sea chiquito o grande, pero me da un delta X, siempre y cuando, digamos, el delta X tiene que caer, A más delta X, tiene que caer dentro del intervalo I donde está definida la función, obviamente. Si no, no se podría calcular esto. Entonces, esto que está acá es un cierto coeficiente angular, ¿sí? Más precisamente, digamos, es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos A
f de a, y a más delta x, f en a más delta x, ¿sí? Pasa en la recta secante, pasa por estos dos puntitos. Vamos a mirar el gráfico, entonces, para tenerlo más claro esto. Entonces, tenemos el punto A, me desplazo delta x, ¿sí?, hacia la derecha, así que a A le sumo delta x. Para este puntito A, la función está definida y vale justamente f de a en este gráfico, ¿no? La gráfica de la función f es esta que está trazada acá, ¿sí? La curvita esta que está trazada acá. Entonces, para A dijimos que esto va a parar a f de a, que sería un puntito acá, y después al punto A más delta x le va a corresponder justamente el punto f en a más delta x, es decir, sería una ordenadita acá, que sería f en a más delta x. Entonces acá tengo un punto en el plano, acá tengo otro punto en el plano. Por esos dos puntos pasa una única recta, que es esta recta que está trazada acá en azul, ¿sí? Entonces, esta rectita. La pendiente de esta recta no es más que el cociente incremental. Es decir, justamente hago la diferencia de ordenada, esto lo vimos cuando estudiamos recta, hago las diferencias de ordenada y lo divido por la diferencia, perdón, sí, lo divido por la diferencia de abscisas. La diferencia de ordenadas no me queda otra cosa que f en a más delta x menos el f en a. Esa sería la diferencia de ordenada. Y ahora divido por la diferencia de abscisa, y la diferencia de abscisa no es más que este puntito menos este puntito. Claramente esa diferencia me da delta x. Hago el cociente entre esas dos y me da justamente la pendiente de esta recta, que es la recta secante, ¿sí? La recta secante a la curva f, ¿sí?, o a la gráfica de f, en el punto a, f de a, y a más delta x, f en a más delta x en este puntito. ¿Se entendió el gráfico? Pregunto. ¿Y el concepto de pendiente de recta secante? Sí, profe. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir lo de la pendiente? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es? Y la pendiente simplemente, esto es, lo vimos, ¿recuerdan cuando vimos rectas? ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la pendiente de una recta dada por dos puntos? Pregunto. ¿Sí? Cuando teníamos una recta que pasaba por el punto x1 y 1, que sería este punto, y después por el otro punto que era x2 y 2. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos el cálculo de la pendiente de una recta que pasaba por dos puntos? Hacíamos y2 menos y1 dividido x2 menos x1. ¿De acuerdo? Pregunto. ¿Recuerdan eso? Ah, sí. Entonces, si vos agarrás y tomás como x2 este punto, e y2 f en a más delta x, entonces ese sería el puntito por donde está pasando la recta. Y el otro puntito sería x1 igual a a, e y1 igual a f de a, que sería el puntito que está acá. Entonces hacemos la diferencia entre y2 menos y1. O sea, me queda f en a más delta x menos f en a. Y lo divido por ¿quién? Lo divido por x2 menos x1. Es decir, me queda a más delta x menos a, pero eso no da otra cosa que delta x. En otras palabras, es justamente observar la cuenta que tengo acá. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, lo veo. Eso. ¿Sí? Tiene que ver justamente con eso que hemos ya estudiado en la parte justamente cuando vimos funciones lineales. Bien. Entonces, con lo cual ya tenemos determinado, ¿sí?, la pendiente de esta recta, ¿sí?, que es la pendiente de la recta secante. Más precisamente, si uno prolonga esta recta secante, ¿sí?, y esa recta secante se va a intersecar justamente con el eje X. Pero observar que al intersecarse con el eje X, la recta esta va a formar un cierto angulito,
¿sí? Llamémoslo alfa, y más precisamente la tangente de ese alfa no es otra cosa que justamente la pendiente de la recta secante en este caso. ¿De acuerdo? Pregunto. De acuerdo. Bien. Entonces, ya tenemos definido entonces la pendiente de la recta secante. Ahora bien, ¿qué pasa si el delta X se va haciendo cada vez más chiquito? Es decir, cada vez me acerco más al puntito A. Por ejemplo, el delta X simplemente este pedacito. Obviamente que acá, el puntito que va a ir a parar A más delta X va a ser acá. Cuando trazo la recta secante, ¿sí?, se va a confundir bastante con la gráfica de la función, pero no solamente eso. Cuando el delta X se hace muy, muy chiquitito, es decir, que el punto A y A más delta X están muy próximos, ¿sí? Bueno, las rectas secantes se van a ir pareciendo cada vez más a esta recta, que está trazada en rojo, a la cual vamos a denominar recta tangente en el punto A, F de A. ¿Sí? La pendiente de esa recta tangente, que si prolongamos esta recta en rojo, se va a intersecar con el eje X, va a formar un cierto angulito beta. Ese angulito beta, la tangente de esa beta, va a venir dada precisamente por la variación instantánea del cociente incremental. ¿Qué significa la variación instantánea? Significa que en este cociente incremental hago tender el delta X a 0. Pero si ese límite existe, dijimos que se llamaba la derivada. Por lo tanto, la derivada tiene una relación geométrica muy importante con la curva. Lo que nos va a dar, de existir la derivada en el punto A, nos va a dar justamente la pendiente de la recta tangente en el punto A, F de A de la función F. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esta parte es delicada, por eso estoy tomando un poco de tiempo, pero me parece que es importante para ustedes. Bien. Entonces, observación, si hacemos tender justamente el delta X a 0, observamos justamente que el cociente incremental tiende justamente al F' en A, porque justamente es tomar el límite del cociente incremental cuando el delta X tiende a 0. De existir ese límite, dijimos que se llamaba la derivada en el punto A. Es decir, que las pendientes de las rectas secantes se acercan a la pendiente de una recta que pasa por A, F de A, y a esa recta la vamos a denominar recta tangente a la curva, ¿sí?, del gráfico de la F en el punto A, F de A. ¿Sí? Es todo lo que acabamos de decir anteriormente, simplemente sintetizándolo en esta observación. ¿Quedó claro? Pregunto. Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Los ejemplos que estoy dando acá en esta clase no son precisamente los más sencillos, pero a veces conviene, digamos, mirar ejemplos, digamos, que no son tan sencillos para internalizar un poco, digamos, y justamente con ayuda, porque esto va a ser, digamos, un poco una descripción, digamos, de cómo se resuelve, porque van a traer a colación varias dudas que se pueden presentar. Entonces me pareció interesante presentar este ejemplo y no uno más sencillo, porque podría haber hecho un poco más didáctico y decir, bueno, empleo, digamos, o hago una derivada un poco más sencilla. Me pareció interesante mostrar que a veces las cuentas no son fáciles, ¿sí? O sea, si lo elegí es justamente porque las cuentas no son tan obvias o tan fáciles. Bien, y ustedes en los ejercicios, cuando tengan que calcular derivada de una función por definición, van a tener que hacer este trabajo y enfrentarse a este tipo de problemas, ¿sí? Si no, a mí me pasaba generalmente que en el teórico entendía todos los ejemplos, me parecían, digamos, sumamente fáciles, pero después, claro, cuando uno se enfrenta a problemas un poco más complejos, es como podría ser el caso uno no sabe, digamos, cómo resolverlo.
Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito con paciencia. Dice, calcular la derivada de la función f de x, 2 sobre 3 menos x, ¿sí? Esta es una homográfica a la hipérbola equilátera, en el punto a igual a menos 2. ¿Sí? Bien. Entonces, acá me dice calcular. Si quien me puso calcular debe estar seguro que existe la derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, la tratamos de calcular. Quiere decir que si en el paso me da algún infinito o algo por el estilo, capaz que alguna cuenta no estuve haciendo bien o el planteo no estuvo bien. ¿De acuerdo? Se entiende como uno enfrenta. Siempre cuando uno enfrenta un problema, para ustedes un problema, yo lo puse como un ejemplo, ¿no? Pero es un problema, digamos, que no es tan sencillo de resolver de entrada. Bueno, pero cuando le dicen así, suponemos, digamos, que el que elaboró el problema debe tener bastante conciencia de que este problema efectivamente tiene solución y además que existe la derivada en ese punto. ¿De acuerdo? Podría pasar que se haya equivocado también, pero bueno, sospechemos que realmente está haciendo bien el planteo. Entonces, para poder calcular esta derivada, vamos a calcular el límite del cociente incremental. Para todos los casos, la idea siempre es calcular el límite del cociente incremental. Si ese límite existe, ese es la derivada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirarlo con paciencia. El límite del cociente incremental era el límite para delta x tendiendo a 0 de f en a, pero el número a es menos 2, más delta x menos f en a, o sea, f en menos 2, dividido delta x. Esto no me lo olvido, o sea, después de hacer unos cuantos cálculos, siempre me voy a acordar que el límite del cociente incremental es el límite en a, f en a más delta x menos f en a dividido delta x. ¿Quién es el número a? Es menos 2. Menos 2. Muy bien. ¿Quién sería f en menos 2 más delta x? Bueno, sería reemplazar donde dice x por menos 2 más delta x. ¿De acuerdo con eso? Pregunto. Sí, profe. ¿Cómo profe. dijo, profe? ¿Podría repetirlo? ¿Cómo no? F en menos 2 más delta x sería, en esta formulita donde dice x, reemplazar por menos 2 más delta x. ¿Sí? O sea, f en menos 2 más delta x es poner acá justamente esto, y acá debo poner lo mismo, porque ahí me aparece el x. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, entiendo. Eso. Muy bien. Entonces acá reemplazo, justamente acá entonces me queda 3 menos el menos 2 más delta x. Y ahora, cuando reemplace por menos 2, acá tengo que poner f en menos 2. O sea que acá tengo que reemplazarlo por menos 2 y acá tengo que reemplazarlo por menos 2. Así que me queda 3 menos menos 2, me quedaría 5. Así que f en menos 2 está valiendo exactamente 2/5. ¿Están todos de acuerdo con esto que escribí acá arriba? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces acá dividido el delta x. Perfecto. Hasta ahí todo bien. El delta x es el que está acá. De la definición, ¿sí? Porque es toda la definición. Bien. Ahora, cuando el delta x, vamos a hacer, primero vamos a chequear efectivamente a ver si estamos en el indeterminado 0 sobre 0. ¿Sí? El límite para x tendiendo a 0 sería justamente, delta x, perdón, tendiendo a 0, me quedaría. Cuando delta x tiende a 0, esto tiende a 0. Así que esto tiende, todo lo que está entre paréntesis, tiende al número menos 2. Quiere decir que me quedaría 3 menos 2, me quedaría 5, menos 2, me quedaría 5, así que me quedaría 2/5. Menos 2/5 que tengo acá, me queda 0. Y esto tiende a 0, así que esto tiende a 0. Por lo tanto, esto es un indeterminado de tipo 0 arriba, 0 abajo. ¿Sí? Esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Se entendió eso? Pregunto. Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde había salido bien ese menos 2/5? Acá, este, Sí, sí. de acá, reemplazar. Acá, ¿qué dice? ¿Qué tenés que poner? F en menos 2. ¿Sí o no? Esto es la definición.
Comencemos de un principio. Esto es la definición de derivada en el punto menos 2. Era f en a más delta x menos f en a. El a está valiendo menos 2. Así que acá me está pidiendo que calcule f en menos 2. Si vos calculás f en menos 2 acá, tenés que poner menos 2 acá. Pero menos 2 te queda 2. Más 3 son 5. Y de ahí sale el 2/5. ¿De acuerdo? Sí, profe, está, gracias. Ahora quedó claro. Bien. Bueno, todos entonces estamos de acuerdo que acá estamos en presencia del indeterminado 0 sobre 0. Pregunto. Sí, profe. Bien. Entonces, si estamos todos de acuerdo, tenemos que salvar la indeterminación de alguna manera. En este caso, salvar la indeterminación va a ser haciendo la cuenta que está dada en el numerador. ¿Sí? Acá. Voy a trabajar con esto. Después ya veré, digamos, por ahora el delta x abajo lo dejo como está. Después ya veremos qué pasa con ese delta x. Bien. ¿Cómo hacemos la cuenta entonces? Observen que estoy escribiendo siempre del lado derecho la definición de derivada, si es que existiera, ¿no? De la derivada justamente en el punto a igual a menos 2. O sea, esto lo voy a mantener siempre igual. Y esto por una cuestión, digamos, de orden, para que ustedes se ordenen también en las cuentas. Bien. Hacemos la cuenta esta, y hacer la cuenta esta significa sacar, fíjense que aquí tengo esta fracción menos esta fracción. Hacer esa cuenta significa sacar el común denominador entre el denominador este y este denominador. La manera más sencilla es multiplicar 5 por toda esta expresión, y ese va a ser el común denominador. ¿De acuerdo con eso? Pregunto. Sí, profe. Así que entonces, acá me quedaría, si este es el común denominador, quiere decir que este 5 me va a quedar 5 por 2, 10, que es lo que me aparece acá, y acá me quedaría menos 2 que multiplica a toda esta expresión, que es lo que está escrito acá. Dividido justamente el denominador 5 por, bueno, todo lo que corresponde. ¿Hasta acá están de acuerdo con esta cuenta que hice acá? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Es una cuenta de fracciones, ¿sí? De expresiones algebraicas. Bien. Entonces, si estamos de acuerdo con esta cuenta, ahora lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, distribuyamos este menos 2 para acá, este menos 2 para acá, bueno, y vamos a tratar de simplificar esto que aparece acá, en este numerador. Simplifiquemos esa parte. Muy bien. Quiere decir que entonces nos queda, bueno, hice la distributiva. ¿Sí? Adelante. ¿Puedo volver un segundo al anterior? ¿Cómo no? Dale. Ahí estoy. Sí. ¿Qué estás copiando o algo? Sí, estoy copiando. Ah, no te preocupes porque después te lo voy a compartir a esto. Sí, pero si Listo, querés, igual ya está, gracias. sí, pero si querés ir haciendo las cuentas, mejor, porque esto en realidad hay que hacerlo con lápiz y papel. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hacemos la distributiva, acá está claro que me queda menos 2, acá me quedaría en menos 6, 2, menos 2 por 3 me queda menos 6, menos por menos más, así que me queda un 2, que multiplica acá, que me va a quedar un menos 4, y después me va a quedar un 2 delta x. Veamos si es así. Efectivamente. ¿Sí? Lo único que hice fue distribuir. Ahora, menos 6, menos 4, me queda menos 10, con este 10 se va a ir, lo de abajo queda como está, ¿sí? Acá abajo observar que también hice una cuentita, acá hice la cuentita, esto, acá me queda el signo menos, acá cambia el signo de este, y cambia el signo de este, así que me queda un 5 menos el delta x, para achicar un poco la expresión, que es eso que aparece acá. Y lo de arriba ya explicamos la cuenta. Sigamos adelante. Cuando hacemos acá se van esas cosas, efectivamente lo único que sobrevive es el delta x, y acá si distribuyo este 5, me queda 5 por 5, 25, y acá me queda menos 5 delta x. Bueno, pero acá tengo un cociente de fracciones. Tengo esta fracción y tengo esta fracción cuyo denominador es 1, ¿sí? Si la pienso como fracción. Así que este delta x con este delta x lo puedo cancelar, porque está tendiendo a 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Pregunto eso. Profe, ¿puedo repetir eso? Lo último? ¿Cómo no? Acá es simplemente una
esto es una fracción, A sobre B, y esta sería dividido C sobre D, si querés, ¿sí? ¿Cómo se hacía la simplificación cuando tenía fracciones de ese estilo? ¿Sí? Se puede cancelar este con este que está acá, y el que está acá abajo con este que está acá, ¿sí? Pero directamente cancelo este con este, así que me queda en definitiva lo siguiente. Acá me quedaría un 1, acá arriba me quedaría un 2, dividido esto. Hacer la cuenta, ¿no? Pero es eso. ¿Están de acuerdo que esto da como resultado esto que está acá abajo? Preguntó. Profe, el 2 delta X de arriba de todo, ¿no tendría que ser negativo? No, para mí es positivo, fíjate por qué. Acá tenés un menos 2 que multiplica a esto que me va a dar 2 positivo, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Así que este 2 positivo, ahí te queda un 2 positivo que multiplica a este menos 2 y a este delta X, así que me queda un 2 positivo que multiplica a menos 2, me queda menos 4. Y el 2 positivo que multiplica el delta X, así que a mí me queda positivo. ¿Mm? Sí, profe, me había olvidado de ese menos que estaba antes. Claro, ahí está, sí, sí, puede pasar. Sí, sí. Sí, porque son muchos signos menos. Está bien. Bueno, entonces, ¿todos de acuerdo entonces que la simplificación de esto es esto? Pregunto. Sí, profe. Bueno, vamos que estamos en la recta final, ¿sí? Ahora, cuando el delta X tiende a 0, ¿hay algún tipo de indeterminado acá? Pregunto. ¿O No. cuánto sería el valor de este límite? Pregunto. 2 sobre 25. 2 sobre 25, exactamente. Efectivamente, ese límite da 2 sobre 25, y como es un número finito, entonces lo llamamos justamente el límite para, mejor dicho, la derivada de la función, ¿sí? En el punto menos 2. Y lo vamos a anotar f' menos 2. ¿Se entiende que da un numerito esto? Pregunto. Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ese numerito lo que da justamente es el coeficiente angular, es decir, lo que nos da es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Bien. Entonces, gráficamente, ¿sí? Gráficamente, yo acá tracé justamente algo, un concepto que vamos, o mejor dicho, un ente geométrico que vamos a ver dentro de una clase, que es justamente la recta tangente a una función en un punto. Bueno, justamente esta recta que está trazada en rojo es la recta, ¿sí? Cuya pendiente es, ¿cómo se dice? 2 sobre 25, ¿sí? Y bueno, la ordenada del origen hay que saber calcularla, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero fundamentalmente es tangente justamente en el punto menos 2, ¿sí? 2 quintos, ¿sí? Que es este puntito. En ese puntito, en el menos 2, 2 quintos, ahí hace tangencia a la curva. Y lo que hemos calculado es la pendiente de esta recta. ¿Se entendió? Pregunto. Profe, Sí, profe. nosotros si llegamos, si rendimos esto, ¿lo vamos a tener que graficar o no? Y ya vamos a ver, cuando veamos recta tangente, ¿sí? Vamos a ver si aprendemos a graficar este tipo de cosas. En general, sí, digamos, uno puede graficar este tipo de cosas, ¿sí? Y no hay ningún problema, digamos. Vas a ver que, digamos, es usual, digamos, graficar este tipo de cosas. ¿Mm? Sí. De hecho, que toda la primera parte, vieron, cuando estudiamos funciones, vimos justamente toda la parte de gráficos y demás, justamente para poder pegar ideas que son analíticas con ideas que son geométricas, ¿sí? O sea, como se dice, pegado, ¿sí? Se hace justamente y es muy útil. Es muy útil en ingeniería y es muy útil, digamos, en una rama, en diversas ramas de la matemática. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Podría volver una diapositiva atrás? ¿Cómo no? Ahí estoy. Sí. Esa forma final sería ya una vez que... Acá, ¿no? la respuesta, entonces, la respuesta sería esto que te recuadro acá. ¿Sí? Que la derivada de la función f, derivada de la función f en el punto menos 2, vale, ¿sí?
2 25avos. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe, gracias. Bien. O sea que efectivamente el problema estaba bien planteado. Después vamos a ver que esto uno después, cuando demuestra reglas de derivación y demás, se pueden comprobar todos estos resultados. Bien. La parte gráfica, entonces, lo que vamos a aprender más adelante es cómo se ve o cómo se calcula, ¿sí?, la recta tangente. Por el momento, lo que sabemos calcular de esa recta solamente es que pasa por el 2,5. Perdón, que tiene pendiente 2 25avos. Y que además pasa por el menos 2 2/5. Entonces, con esos dos datos, pendiente y punto por donde pasa, uno puede calcular perfectamente cuál es la ecuación de esa recta. ¿Sí? Es un problema que hemos visto justamente cuando vimos función lineal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer alguna observación. Dice, observamos que de existir el límite del cociente incremental, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, cuando uno estudia el límite, ¿sí?, entonces ahora lo que vamos a mirar son las derivadas laterales, ¿sí? Entonces, de existir este límite, tienen que existir los dos límites. Cuando uno tiende con el delta x por derecha, o sea, 0 por derecha, y cuando tiende con el delta x a 0 por izquierda, ¿sí? Bueno, esos dos límites reciben un nombre y se llaman derivada lateral por derecha y derivada lateral por izquierda del punto A, en el punto A. Entonces, son nombres, pero que son muy útiles al momento de estudiar funciones partidas, ¿sí? ¿Se entiende lo que estas definiciones que están acá? Pregunto. Sí, profe. O sea, recordemos que cuando existe el límite, existen los dos laterales, ¿sí? Y entonces a esos laterales los llamamos derivada por derecha, cuando el delta x tiende a 0 por derecha, y por izquierda, cuando el delta x tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Claro, por ejemplo, en el caso anterior, cuando calculábamos justamente el límite como es el límite a secas, me da justamente la derivada directamente es 2 sobre 25. Si calculara el límite para delta x tendiendo a 0 por derecha, me volvería a dar 2 sobre 25. Y también cuando calculo el límite para delta x tendiendo a 0 por izquierda, también me da 2 sobre 25. Y uno se preguntará, bueno, ¿pero qué utilidad tiene? Bueno, la utilidad tiene es cuando la función no está definida, digamos, en forma como la teníamos recién, sino que está definida por ramas, ¿sí? Ahí va a jugar un papel crucial, esta derivada o estas derivadas laterales. ¿Está claro? Entonces, sí, adelante. Una pregunta, y en ese caso de que la función esté definida por partes, ¿los límites laterales tienen que ser iguales? Para que la función sea derivable tienen que ser iguales, exactamente. Que este derivado lateral y este derivado, o sea, la derivada lateral por derecha y la derivada lateral por izquierda tienen que ser iguales para que la función sea derivable. Exactamente, ahí se va a ver fuertemente la utilidad, ¿sí? Está claro que cuando la función sea derivable, ¿sí?, todos estos límites coinciden, es decir, la derivada secas en el punto A coincide con su derivada lateral a la derecha y con la derivada lateral a izquierda. Entonces, Profe, ¿cómo? ¿tendría que ser continua? ¿Cómo? Que pregunto si entonces, o sea, tendría que ser continua. Ah, muy bien, muy bien. Eso. Está muy bien la pregunta esa. Exactamente. Lo que va a salir, en realidad, lo que va a salir es que, en realidad, lo que va a pasar es que la f', sí, a ver, lo que va a salir es que si la f es derivable, seguro que va a ser siempre continua. Al revés no vale. Sí, eso ya lo vamos a tratar dentro de un ratito. Lo que va a salir además es que simplemente si las dos derivadas son iguales, ¿sí?, sale que es derivable y se llama f'A. ¿Sí? Hay que ver, digamos, para lo que vos estás planteando, hay que ver
otro orden de derivación, ¿sí? Para poder estudiar, digamos, la suavidad justamente de la derivada primera, se dice. Por ahora quedémonos que si las dos derivadas laterales son iguales, entonces la f es derivable y la llamamos justamente f' en el punto. ¿De acuerdo? Pregunto. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, si estas derivadas laterales no fueran iguales, ¿qué pasaría? ¿La función sería derivable en el punto A? Pregunto. No. No va a ser derivable. ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a ver, creo que tenemos un ejemplo. Efectivamente, tenemos este ejemplo, que es una función que está definida por ramas, ¿sí? Entonces, esta función definida por ramas, bueno, está dada así. Para los x menores o iguales que 1, es una recta con pendiente menos 2, ¿sí? Cuya ordenada al origen pasaría por 1. Y para los x que son mayores que el 1, resulta una rama de una parábola que tiene justamente concavidad hacia abajo, menos x cuadrado. Bien. Entonces, el problema o el ejemplo pide analizar la continuidad a derecha e izquierda del punto A igual a 1. Justamente el punto problema es el punto de partición del dominio de la función, que es este A igual a 1, lo llamé. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el planteo? Sí. Sí. Bien. Y por otro lado, nos piden decidir si la función es derivable en A igual a 1. Bien. Entonces, el problema de la continuidad ya se los cuento, pero ustedes lo van a hacer con lápiz y papel, tranquilos, es continuo, ¿sí? En el punto A igual a 1 es continuo. Significa que esta rama, ¿sí? De la función empalma con esta rama. ¿De acuerdo? O sea, eso tiene que ver justamente que la f sea continua. Muy bien, eso se lo voy a dejar como ejercicio. Y lo que vamos a analizar es ver si efectivamente es derivable o no en A igual a 1. Muy bien. Para poder decidir esto, lo que vamos a hacer es tomar las derivadas laterales. Es decir, para los A mayores que 1, es decir, para los X mayores que 1, o en otras palabras, para el delta X, ¿sí? Tendiendo a 0 por derecha, y para el delta X tendiendo a 0 por izquierda. Bien. Veamos acá. Vamos a hacer ese planteo. Bueno, como les decía, se deja como ejercicio demostrar que la función f es continua en A igual a 1. Es muy fácil de demostrar, pero ustedes escríbanlo para tener ejercitación. Y la próxima clase, o en el horario de consulta, me pueden consultar. Para decidir si la función es derivable en A igual a 1, analizamos la existencia de las derivadas laterales en A igual a 1. Así, por ejemplo, tomamos el límite para delta x tendiendo a 0 por izquierda, esta sería la derivada lateral por izquierda en el punto A igual a 1. ¿De quién? De f en 1 más delta x menos f en 1 dividido, ¿sí?, el delta x. Si estoy tendiendo a 0 por izquierda, 1, ¿sí?, más delta x, ¿es un número mayor o menor que 1? Pregunto. Menor. Menor. Porque este incremento que tengo acá en realidad es negativo. Así que a este 1 le estoy restando algo, ¿sí? Así que va a ser más chiquitito que 1. Si es más chiquitito que 1, volvemos, para los menores que 1, justamente me da menos 2x más 1 como fórmula de definición. ¿Se entendió eso que acabo de decir? ¿Pregunto? Bien, bueno. Entonces, ¿quieren que lo repita? Pregunto. No escucho bien. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces lo volvemos a repetir. Yo acá tengo f en 1 más delta x, pero el delta x está tendiendo a 0 por izquierda. Quiere decir que estos son valores próximos a 0, ¿sí?,
pero negativos. Eso significa que el delta X tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Entonces, si estos son numeritos, por ejemplo, para fijar ideas, supongamos que fuera menos 0,2 el delta X. Acá me quedaría 1 más menos 0,2. ¿Cuánto me daría eso? Pregunto. 0,8. Muy bien, 0,8. Pero 0,8 ¿es un número mayor o menor que 1? Menor. Menor, claramente es menor que 1. Pero para los X que son menores que 1, la fórmula de definición es esta, ¿sí? Acá, si en el caso ese que hicimos, para 0,8, tendría que reemplazar acá por 0,8, ¿de acuerdo? Pregunto. Sí. Para obtener el valor de F, tengo que reemplazar en esta formulita por 0,8, porque 0,8 es más chico que 1, ¿de acuerdo? Pregunto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pero 0,8 era el resultado de 1 más delta X. Entonces, acá donde dice X, voy a tener que poner 1 más delta X. En otras palabras, nos queda esto que está acá. Reemplacé justamente en la formulita para los menores que 1, donde ven esta expresión 1 más delta X, reemplacé justamente X. Es menos 2 por 1 más delta X más 1. Y este menos 1, ¿de dónde sale? Porque esto dice f en 1. Y me dice que es menos 1. ¿Cómo sale este menos 1? Pregunto. De hacer de menos 2x más 1. Tengo que reemplazar en menos 2x más 1 porque observar que x dice menor o igual que 1. ¿Sí? Atención que no puedo reemplazar acá abajo porque acá dice mayor estricto que 1. ¿Sí? Así que tengo que reemplazar justamente en este pedacito de la función, y al reemplazar por 1 me quedaría menos 2 más 1 me queda menos 1. De ahí sale el menos 1. ¿Eh? Mirar acá, menor o igual. ¿Se entendió eso? Pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces de ahí sale justamente el menos 1. Bueno, ahora es hacer unas cuentas. Simplemente acá hago distributiva y voy a simplificar lo que tenga que simplificar. A ver si estamos de acuerdo que da este resultado. Acá me quedaría menos 2 delta X, y acá me quedaría un menos, acá no, hasta ahí llegaba, ¿no es cierto? Así que me queda menos 2 delta X, después más 1, y después más 1. 1 más 1 es 2, con el menos 2 que tengo de acá, me va a quedar justamente 0. Y por otro lado me queda menos 2 delta X. Hacer la cuentita, pero da eso. ¿Están de acuerdo? Pregunto. Sí, profe. Bien. Ahora, el delta X está tendiendo a 0. Así que con este lo puedo cancelar. Y claramente ese límite me da justamente menos 2. ¿Sí? Porque justamente me queda constante esto. Me queda constantemente igual a menos 2. Conclusión. La derivada lateral por izquierda en el punto 1 de esta función me da menos 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora analizar la derivada lateral por derecha, ¿sí? Del 1. Pero por derecha del 1 significa para los mayores que 1. Entonces, como siempre, planteamos el límite para delta X tendiendo ahora a 0 por derecha. Si delta X tiende a 0 por derecha, significa que esto es un numerito cercano a 0, siempre positivo. Quiere decir que 1 más un numerito positivo me va a dar mayor que 1, y por lo tanto, la fórmula de definición es justamente menos x al cuadrado. Porque recordemos que la formulita para los mayores era justamente menos x al cuadrado. Entonces, voy a tener que reemplazar en esta fórmula. Reemplazamos justamente en esa fórmula, ¿sí? Y me queda menos 1 más delta X todo al cuadrado, ¿sí?
Y por otro lado, menos f en 1, pero f en 1 ya lo habíamos calculado. F en 1 daba menos 1, porque está definido para otra rama, pero digo, está definida en esa rama el menos 1. Y justamente en menos 1, ¿sí? Con este menos por menos me quedaría un más ahí. Quiere decir que nos quedaría algo por el estilo. Esperen que voy a explicar algo antes de hacer el cálculo. ¿Están de acuerdo que el cociente incremental quedaría escrito así para delta x tendiendo a 0 por derecha? Pregunto. Profe, Sí. ¿el negativo va fuera? ¿Afuera? del Sí, paréntesis? sí, afuera, porque fíjate, mira, ¿cómo es la fórmula de definición tuya? Es menos x al cuadrado. ¿Sí? Así que el cuadrado afecta solamente al x. ¿Sí? Y esto sería un menos 1 por x al cuadrado. Entonces va afuera. ¿De acuerdo? Claro, sí. Bien. Bien. Entonces, ahora, una vez que ya tengo escrito el cociente incremental, simplemente es hacer las cuentas. Y hacer las cuentas significa, voy a desarrollar el cuadrado de este binomio, ¿sí? Que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Esto nos quedaría, justamente, hagan la cuenta, pero quedaría algo así como, nos quedaría un 1 más 2 delta x más delta x cuadrado. Saco el paréntesis, cambio de signo, entonces me quedaría un menos 1, pero con este menos menos me queda más, así que ese menos 1 con este más 1 se va, y simplemente lo que sobrevive es menos 2 delta x menos el delta x cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora bien, acá nuevamente sigo estando en el indeterminado tipo 0 sobre 0. Pero eso, digamos, no hace problema porque puedo sacar factor común, el delta x, ¿sí? Observar que acá tengo el delta x todo elevado al cuadrado. Acá me olvidé de ponerle un paréntesis, pero esto significa delta x todo al cuadrado, si no pareciera que fuera el delta x de x al cuadrado, no. Es delta x todo al cuadrado, ya después lo voy a arreglar. Muy bien. Entonces, en definitiva, al sacar factor común, el delta x se va a ir con este delta x de abajo, me va a quedar un menos 2 y me va a quedar menos delta x, que es lo que está acá. Pero este límite no tiene ningún problema, porque cuando el delta x tiende a 0, ¿sí? Me queda directamente menos 2. ¿Están de acuerdo con este límite? Pregunto. Sí, profe. Bien. Conclusión. La derivada lateral por derecha en el punto 1 de esta función también es menos 2. Pero la derivada lateral por izquierda, ¿cuánto nos había dado? ¿Recuerdan? Menos 2. Menos 2. ¿Va a ser derivable o no va a ser derivable la función? Va a ser derivable. Sí, derivable. Exactamente, es derivable, correcto. ¿Sí? Puesto que se cumple que las dos derivadas laterales son iguales, entonces la función resulta derivable en a igual a 1, y además el f' en 1 vale menos 2. Fijarse que acá no pongo lateral, sino que es la derivada, precisamente en el punto 1 de la función. Bien. ¿Cómo sería el gráfico de esta función? Bueno, el gráfico de esta función es bonito, ¿sí? Y acá es donde está el problemita, justamente. Acá tengo la rama de la parábola y acá tengo la rama de la recta con pendiente negativa. En el puntito 1, que es el punto problema, ¿sí? Las dos funciones no solamente empalman, que eso significa que sea continua, sino que además, como existe la derivada, empalman suavemente. Que empalmen suavemente significa que va a existir recta tangente justo en ese punto, ¿sí? Uno se preguntará, ¿y siempre pasará eso? No siempre. Puede pasar que las derivadas, ¿sí? Las derivadas laterales, existan las dos, pero que sean distintas. En ese caso, la derivada seca no existe, y ahí la gráfica de la función va a presentar, ¿sí? Una esquina, ¿sí? Un punto esquina. Y en ese punto esquina no va a haber existencia de recta tangente. Les dejo para leer
en el apunte hay un ejemplo similar a este, pero también está el ejemplo del módulo. Justamente el módulo es una función que es una función continua en el vértice de la función módulo, pero que no es derivable justo en el piquito ese. Entonces ese es un caso arquetípico, digamos, de función continua, pero no derivable. ¿Hasta ahora todo claro? Pregunto. Profe, ¿qué significaba que empalmen suavemente? O sea, que Que empalme suavemente significa que las dos ramas de la función empalman, significa que es continua. Es decir, que se unen las dos ramitas de la función, primero. Y que empalmen suavemente significa que además de empalmar, ¿sí?, lo hacen con derivada suave. Es decir, que existe la derivada en el punto. Eso, que existe la derivada en el punto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eso. Ese es el concepto. Bien. Bien. Hay digamos, una proposición que vamos a dar ahora, que tiene que ver justamente con derivable implica continua. Entonces, esta es la relación entre derivabilidad y continuidad. Bueno, acá les hago una pequeña observación, que es bueno que lo vayan a leer. Que una función resulte continua en un punto no implica que sea derivable en dicho punto. Bueno, acá tendría que poner ver en vez de var. Ver, ¿sí?, el ejemplo. 531, inciso A, de la página 41 del tomo 2. Ahí está justamente el ejemplo del módulo, ¿sí? Entonces, el ejemplo del módulo es clásico, ¿sí? La función es continua en el vértice de la función módulo, pero no es derivable, ¿sí? Las derivadas laterales dan distintas. Bien. ¿En el mismo punto? En el punto, sí, en ese punto, en el vértice, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, vayan a ese ejemplo y van a ver que resulta así. ¿Julio? Sí. Adelante. Me permito, Julio, No. decirte que son las 15 y 52. Ah, bueno. Bueno. Y que los estudiantes probablemente a las 16 tengan una clase. Yo digo para bien. que vos pienses cómo cierra bien, la perfecto. clase, vos que sabés bueno, cómo voy a hacer simplemente el enunciado de la proposición. Y yo te cedería esto para el, no sé, el miércoles. ¿Tenés clase, Ale? Claro, Julio, sí. Bueno, si querés te paso la presentación y, como se dice, continuás porque me parece que hay bastante material, digamos, para trabajar. Claro. Quedó ¿Sí? la definición derivada. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces voy a enunciar y te quedaría la demostración para el miércoles, ¿no? ¿Es la clase? Perfecto, Julio. Ahí está, bueno. Entonces, como decíamos, ¿sí?, que el hecho de que una función sea continua no implica que sea derivable. Y el ejemplo es este ejemplo que les acabo de citar acá. Y, sin embargo, vale la implicación inversa. Es decir, que si una función es derivable en un punto, entonces, seguro que esa función es derivable en ese punto, ¿sí? Y la enunciamos de la siguiente manera. Sea la función f, definida en el intervalo i en los reales, donde i es un intervalo abierto de la recta real, y supongamos que f es derivable en a, que pertenece al intervalo, donde está definida la función. Entonces, la función f es continua en a, ¿sí? Entonces, esta proposición queda para demostrar en la próxima clase, bueno, y van a ver otro concepto más, que es el concepto justamente de función derivada, que es lo que nos faltó. Bien, será entonces hasta la próxima, y espero verlos el próximo viernes. ¿Tenemos, Ale? Pregunto. No tengo claro, Julio, cuándo vuelve el profe País, ¿no? Ah, bien, perfecto. Bueno, pero igualmente me vas a tener al tanto de eso. Sí, claro. Eso, gracias. Bien, dejamos de grabar.